La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos es primado negativo, absolutamente. Y lleva implícita mucha simbología oscura y negativa, relacionada con la Agenda 2030, las élites del poder, la masonería y el ocultismo. La inauguración está llena de simbología esotérica. No ignoremos la simbología oculta que hay en los Juegos Olímpicos. Ojalá que hubiera anteojos para el alma, y pudieras ver todos los simbolismos que hasta hay en las Olimpiadas. Se vieron muchos otros símbolos y rituales satánicos. Hace ya más de 30 años, mi esposo, que en ese entonces estudiaba filología clásica, me contaba cómo en un curso de simbología la profesora veía símbolos fálicos y iónicos por todas partes. «Esta está loca», me decía. Y sí, años después, ella fue internada en una institución para personas con trastornos mentales. El tema de la simbología es muy complicado y no es solo que se requiere de una enorme preparación académica para abordarlo y comprenderlo, sino también de una gran estabilidad mental. Hoy en día, cualquier fulano sin estudios se pone a hacer análisis simbólicos. El resultado es una enorme cantidad de canales de gente diciendo auténticas estupideces, y casi todos con algo en común. Son conspiranoicos. Y repito una vez más, no es que no haya conspiraciones auténticas, es que estos conspiranoicos parecen tener ya un cierto trastorno mental y ven conspiraciones por todas partes. Ya antes he explicado que muchas teorías conspiracionistas que circulan en Occidente son el resultado del fanatismo religioso cristiano. Los conspiranoicos no son conscientes de ello. De hecho, muchos se declaran no religiosos, pero es que no comprenden lo profundo que el cristianismo está arraigado en su subconsciente. ¿Qué vieron estas personas en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024? Un jinete del Apocalipsis, Moloch, sacrificio de menores, Sodoma y Gomorra y prácticamente todo lo demás satánico. ¿Notan el fondo religioso? Y claro, estas personas no pueden evitar asociar lo malo con el ocultismo, porque ocultismo les suena a maldad. Así que, según ellos, quienes forman parte de la élite son ocultistas con grandes conocimientos de los secretos de la existencia, personas que deben su poder a Satanás. Les aclaro, el ocultismo nada tiene que ver con la maldad. Y aunque sí existe una élite que maneja lo que podríamos considerar los hilos del mundo, eso no significa que sean ocultistas, ni brujos, ni magos, ni personas con conocimientos esotéricos. ¿Que hay personas estudiosas en la élite? Sí, claro, también locos y perversos, como en todos los grupos y sectores humanos. Quien quiera creer que la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 fue un mensaje oculto de la élite, que la figura enmascarada era un ser oscuro del inframundo, que en su barca llevaba niños como tributo, que el jinete en el caballo era un jinete del Apocalipsis, que la cabeza del toro era Moloch, que la presentación del grupo LGBT era Sodoma y Gomorra, y que en general la ceremonia de apertura fue un ritual satánico, es libre de hacerlo. Solo les digo, esas son tonterías, producto del pensamiento cristiano conservador, fanático y conspiranoico. Quien quiera creer que todo esto es parte de la Agenda 2030, que me parece que ni siquiera conocen ni comprenden, es libre de hacerlo. Y aclaro, no crean que yo apoyo la Agenda 2030 en su totalidad.
pero sí hay cambios que son necesarios, aunque a muchos no les guste. En la misma obsesiva fijación conspiranoica, con simbolismos que no están, que no existen, también hablan del primado negativo. Si así quieren verlo, son libres de hacerlo, pero por favor, no vengan a insistir en esas teorías aquí al canal. La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 fue una creación artística, la visión de un creador. Para comprenderla, es importante tomar en cuenta su entorno cultural, el contexto social del país y de la propia ciudad, y hasta su historia. Que haya quienes no les guste es otro tema. Todas las imágenes que los conspiranoicos asociaron con sentidos malignos tienen una explicación racional sin necesidad de interpretaciones forzadas. La figura enmascarada tiene relación con diversas figuras enmascaradas de la historia y la cultura de Francia, y podría haberse inspirado en el personaje de un famoso videojuego de una empresa francesa. El cocodrilo se refiere a una historia que sucedió en París, sobre un cocodrilo llamado Eleonor que durante un tiempo vivió en las cloacas de la ciudad. El caballo de plata transportaba una versión moderna, muy francesa, de Sequana, la antigua diosa del río Sena. Por su parte, el hombre pintado de azul representaba a Dioniso, el antiguo dios griego del vino y la fiesta. El grupo LGBT, la expresión francesa de libertad y diversidad. La niña, el reflejo de una cultura que no ve inmoralidad donde no la hay. La cabeza del toro es solo una escultura que existe desde 1937 en ese lugar, cerca de donde se instaló el podio. El pebetero es un globo aerostático en recuerdo del primer globo aerostático en elevarse con éxito, precisamente en París. Y las alusiones a la Revolución Francesa conmemoran uno de los momentos más emblemáticos de la historia y la cultura de Francia. El simbolismo no es tarea para unos cuantos conspiranoicos de cabeza caliente que fuerzan cualquier interpretación para encajarla con sus prejuicios, creencias e intereses. El simbolismo es un fenómeno complejo que debe ser abordado con conocimiento y con una especial capacidad de análisis. De otra manera, lo mejor es simplemente disfrutar el arte, sin juicios, sin estarse llenando la cabeza con tantos miedos fantasiosos y absurdos. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.